Estamos nuevamente aquí en nuestra serie, Mi Devocional en Casa. Y bueno, esperemos que esta porción de la palabra que Dios ha preparado para este hermoso día pueda ser de gran bendición para tu vida. Separa estos minutos de tu día, regálaselos al Señor para que Él hable a tu corazón en este hermoso día y pueda ser bendecido con la palabra del Señor. Hoy quiero compartir contigo una escritura que se encuentra en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 23, verso 11 y verso 12. Y vamos a estar viendo un tema muy importante para nosotros que dice, echa fuera el temor. Ese va a ser nuestro tema de devocional, echa fuera el temor. Y vamos a darle lectura a estos dos versos. Dice de la siguiente manera, después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Bueno, el día de hoy quiero hablarte de uno de los valientes del rey David. Para todos los conocedores de la palabra, bueno, el rey David tenía un ejército compuesto por varios valientes que hicieron grandes hazañas para lograr obtener podríamos decir, un puesto dentro de su ejército. Y bueno, la palabra del Señor aquí nos habla del tercer valiente que estuvo en el reino del rey David, en ese ejército precioso que componía el ejército del rey David. Y dice que este hombre se llamaba Sama. Y como le decía, cada uno de estos hombres logró hacer hazañas importantes para lograr tener este puesto, pero vamos a enfocarnos en la vida de este hombre llamado Sama, que como ya le decía fue el tercer hombre valiente del ejército del rey David. Y vamos a ver en esta hora su gran ejemplo. Sama nos da un ejemplo muy importante para nosotros, un ejemplo de un valor tan grande, sobre todo en tiempos de guerra. ¿Cuándo es cuando se demuestra nuestro valor? ¿Cuándo es cuando se demuestra nuestra valentía? La mayoría de las veces es cuando enfrentamos las dificultades y los problemas. Así es que este personaje que vamos a estar viendo hoy, de nombre Sama, vamos a ver su audacia y su valentía en tiempos de guerra. Dice que una vez más el pueblo de Dios se vio amenazado por un ejército grande que vino y les rodeó. Si usted conoce la historia bíblica, se dará cuenta que en el transcurso de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios tuvo varios enemigos que acechaban y siempre traían guerra en contra del pueblo de Dios. Y en esta ocasión vemos que se levantó un enemigo poderoso en contra del pueblo de Dios y vino nuevamente a amenazar al pueblo de Israel, tratando de tomar su tierra, tratando de tomar sus ciudades, los lugares donde ellos vivían. Y dice la escritura que este pueblo que lo sitió en esta ocasión era el pueblo de los filisteos. Y vamos a ver por qué es muy importante el lugar donde se dio esta guerra. Comúnmente cuando leemos en la palabra, las guerras se daban en los valles o a veces en los montes, así dice la escritura. Pero en esta ocasión se da en este lugar llamado Lei. Y la pregunta es, ¿por qué en ese lugar se estaba dando esta batalla? ¿Por qué el enemigo quiso tomar ese lugar para enfrentar al pueblo de Dios? Bueno, la Biblia registra en los versos que acabamos de leer que en ese lugar se encontraba un pequeño terreno de lentejas. Un pequeño terreno de lentejas, que tal vez para muchos podría ser algo insignificante, pero no para Sama, que es uno de los valientes de David. Dice que la Biblia registra que el pueblo de este lugar, el pueblo que vivía en ese lugar llamado Lei, cuando vieron a aquellos enemigos llegar, cuando vieron a aquellos enemigos acercarse, dice la Biblia que ellos huyeron de ese lugar. Y podríamos decir, ¿por qué huyó este pueblo si era su ciudad? Era el lugar donde ellos habitaban con sus familias. ¿Por qué huyeron? Porque el temor se apoderó de su corazón. El temor se apoderó de su mente y entonces ellos deciden abandonar esa ciudad y salir huyendo.
Y quiero que usted piense un momento, usted que me escucha, porque esa es la actitud muchas de las veces de mucha gente. En el momento del problema, en el momento de la dificultad, lo primero que viene a nuestra mente es salir corriendo. Queremos correr del lugar, queremos abandonar el lugar, queremos escapar a otra ciudad, a otro país, a otra familia. Queremos deshacernos en el momento de aquello que nosotros tenemos. Y esa es una actitud común en el ser humano, pero déjeme aplicárselo un poco a la vida espiritual, porque ¿sabía usted que el Espíritu Santo se contrista cuando usted y yo no luchamos por aquello que Dios nos ha dado? ¿Sabía usted que el Espíritu Santo se entristece cuando ve una actitud de cobardía en nosotros? Una actitud en la que decimos, no puedo con este problema, no puedo con esta situación, y yo creo que mejor voy a marcharme de este lugar. Y es algo que al Espíritu Santo de Dios le entristece, o lo contristamos con esa actitud. ¿Qué es lo que tienes que defender? Es la pregunta. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que defender, mi hermano? O cómo podríamos decir, cómo enfrentar al enemigo que se ha levantado en nuestra contra, cómo hacerlo. Y la Biblia nos da las armas, o nos da los consejos, cómo hacerle para nosotros enfrentar. Necesitamos algo en nosotros que nos va a ayudar a enfrentar el problema o la dificultad cuando venga a nuestra vida. Quiero leerle esta cita de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía, mi querido amigo, el espíritu de temor no es para nosotros. Dios nunca lo ha diseñado para nosotros. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros, dice esta escritura, que es un espíritu de poder. Es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. 3 cosas muy importantes que deben de estar en nosotros, pero que solamente las encontramos en Dios. 3 cualidades que nosotros vamos a poder ver en la vida de Sama. Porque al final vamos a estar viendo qué fue lo que hizo este hombre cuando se le presentó el problema. ¿Por qué es importante tomar estas cosas que Dios nos da? Dice, porque Dios te las ha concedido. Dios te las ha concedido para que tomes estas 3 cosas que necesitas para hacerle frente al enemigo. Dice que Él te concede o nos concede un espíritu de poder. ¿Dónde se va a encontrar ese espíritu de poder? Tal vez no puedes encontrar la solución humanamente aquí, cuando llega una enfermedad grave a nuestra vida, como el cáncer, como la diabetes, como hoy que estamos escuchando mucho del coronavirus. Cuando viene una enfermedad grave y decimos, no hay quien nos pueda ayudar en este problema. Cuando tienes un problema familiar decimos, ¿quién nos puede ayudar en esta dificultad? No hay un ser humano, no hay un psicólogo tal vez, no hay una persona, un médico que nos pueda sacar adelante y nos pueda dar la solución al problema. Humanamente tal vez se cierran todas las puertas y no hay quien nos pueda ayudar, pero el Dios del cielo, mi querido amigo, Él sí nos puede ayudar dándonos ese poder de lo alto. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Yo quiero leerle en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿En dónde encontramos ese poder de lo alto para enfrentar las adversidades? Dice la palabra, en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, viene sobre nuestra vida, en Él se encuentra ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué se necesita el amor, mi querido amigo? Yo ahorita le dije que el pueblo de ley huyó cuando vio al enemigo llegar a su tierra, porque tú necesitas tener verdaderamente amor por aquello que Dios te ha dado. Tú necesitas tener el amor de Jesucristo en tu vida, por tu familia, por tu ministerio y por aquellos que te rodean.
Porque cuando ese amor está en ti, tú vas a enfrentar todo lo que venga. Tú vas a meterte en pie de guerra, en pie de lucha para defender aquello que Dios te dio por heredad. Necesitamos el poder, el amor y el dominio propio que se encuentra en Él. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y fíjate que Proverbios capítulo 25, verso 28, acerca del dominio propio, mira lo que nos dice. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mucha gente el día de hoy la vemos asustada en casa, tomando las precauciones que el gobierno hoy nos ha dicho que debemos de hacer, de estarnos en nuestros hogares. Pero déjame decirte una cosa, mi amigo. No hay nada que te pueda proteger en contra del enemigo que no sea el Espíritu de Dios y que no sea Jesucristo. Porque nuestros hogares, por buenas chapas, por buenos cerrojos, por buenos candados que puedan tener, no pueden detener un virus. No pueden detener una enfermedad que venga a tu vida. No pueden detener los problemas que lleguen a tu vida. Van a llegar. La pregunta es, ¿cómo los vamos a enfrentar? Necesitamos el amor de Dios para hacerle frente a esos problemas que van a venir a nosotros. Y mira, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Él identificó un lugar, un campo, un pequeño terreno, dice, de lentejas, que para muchos dijeron, vámonos mejor de aquí, no vale la pena defenderlo. Yo te podría preguntar en esta hora, ¿cuál es tu herencia? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Tal vez te ha dado un ministerio, tal vez te ha dado tu familia, tal vez son tus hijos, tal vez Dios te ha concedido un don. No sé cuál es la herencia que Dios te ha dado, pero a todos Dios nos ha puesto algo en nuestras manos. La pregunta es, ¿cuál es tu herencia? Tú tienes que identificar aquello que Dios te ha dado. Porque cuando tú dices, esto a mí Dios me lo concedió, esto a mí Dios me lo dio, entonces vamos a hacer frente para que nadie nos robe nada, ninguna situación nos robe aquello que Dios nos ha concedido. Piensa unos momentos, ¿cuál es esa herencia que Dios te ha concedido? Dios siempre le decía a su pueblo, mi amado amigo, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre animaba al pueblo de Israel a poner su confianza en Él. Él dice en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Es muy importante saber a quién acudir en medio de la dificultad. Dice la Biblia que el pueblo huyó y solo quedó Sama parado en aquel lugar. Qué tremendo cuando nos deja solas las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. ¿Te ha tocado estar en una situación difícil donde te sientes solo o te sientes sola? ¿Te sientes abandonada por aquellos que pensabas que iban a estar ahí contigo en el momento de la guerra, en el momento de la dificultad? Pero hoy tal vez que estás atravesando esa situación difícil, volteas a los lados y no encuentras ahí las personas que tú pensaste que iban a estar. Aquellas personas en las que habías depositado tal vez tu confianza, hoy no están ahí. Porque Dios quiere que tu confianza y la mía solo esté puesta en Él. Y cuando aquel joven se vio solo en medio de aquel campo, imagínate ver cómo todo aquel pueblo huía corriendo. Tal vez él daba voces y les decía, deténganse, no se marchen, vamos a luchar en contra del enemigo. Dios está con nosotros, déjeme especular un poco. Tal vez fue así, pero él veía cómo todos salían corriendo. Y uno a uno se fueron marchando hasta que quedó solo, parado en medio de aquel campo. ¿Te puedes imaginar esa situación? Qué difícil para este hombre quedar solo en medio de la dificultad, en medio del problema. Y es ahí, mi querido amigo, donde se tiene que tomar una decisión. Dice aquí, número 1, correr como el pueblo y dejar lo que tanto trabajo nos ha costado, que es lo más fácil. Número 2, pararte en medio del campo
y luchar por lo que Dios te ha dado. Es ahí donde entra nuestra decisión. O salgo corriendo o me detengo y le hago frente al problema. Tú y yo nos vamos a dar cuenta a través de este devocional que lo mejor es quedarnos en pie de lucha, en pie de guerra, en el nombre de Jesús, pelear la buena batalla. A Dios le agrada que guardemos un temor reverente hacia Él. A Dios le encanta que nosotros le respetemos con mucho temor, pero del temor del que nos está hablando aquí, ese temor que invadió al pueblo de Dios y salieron corriendo, no era el temor a Dios, era el temor al enemigo. Y de ese temor es del que hoy te quiero hablar. Echa fuera ese temor de tu corazón. Ese que no es un temor reverente o de respeto a Dios, sino que es un temor a las circunstancias, es un temor a la escasez, es un temor a la enfermedad, es un temor al que nos va a suceder. Y ese temor es el que hoy tenemos que aprender nosotros a echar fuera. ¿Cómo? Con poder de lo alto, con el amor de Dios y con dominio propio. Dice el verso 12 que te leí: Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Por eso dice la Escritura que Dios busca a alguien que se pare en la brecha. Dios solo necesita la fe de una persona que se quiera levantar en medio de la dificultad, como lo hizo este hombre llamado Sama. Dice que él se paró y dijo: muy bien, aquí no van a entrar. Muy bien, no van a tomar el terreno, no van a tomar aquello que nos ha costado trabajo construir. Era el alimento que ellos tenían, era su alimento por lo que venía el enemigo. Querían tomar aún ese pequeño terreno con aquel sembradío de lentejas con el que el pueblo de Israel iba a abastecer sus necesidades. Querían robar el fruto que ellos tenían, con el que habían trabajado para construir. Ahora, piensa un momento. Toda situación que se levanta en nuestra contra es porque ese enemigo está viendo que en ti hay un fruto. Y ese fruto él lo quiere tomar. Ese fruto él lo quiere robar. Ese fruto que tal vez para muchos es insignificante, pero para ti tiene que ser muy valioso, porque es lo que Dios nos concedió, es lo que Dios nos dio. Entonces, hoy Dios nos está haciendo un llamado a defender nuestra tierra. Tú y yo somos esa tierra, tú y yo somos ese plantío, tú y yo somos ese sembrado que Sama tiene que defender, que tú y yo tenemos que defender. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a dar esta cita en 1 de Juan capítulo 5, verso 4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Creer que Dios está con nosotros nos va a dar la victoria en medio de cualquier circunstancia. Basta ya de estar escuchando y de hacerle caso a tantas malas noticias. Basta ya de estar enfocándonos nuestro corazón y nuestra mente en el temor, en el miedo que acecha nuestros hogares, en el miedo que está acechando nuestras vidas. Basta ya. Hoy Dios quiere ver en nosotros una actitud diferente, una actitud de un vencedor, una actitud de alguien que es valiente. Y no que se una a aquellos que están corriendo voces de temor y voces de miedo. Preguntas, interrogantes en el que hacemos creer o ver como que Dios no está con nosotros, como que Dios no está en el control, como que Dios no está su mano en nosotros. Dios está al control, mi querido amigo. Dios sabe todo lo que está sucediendo en nuestro mundo alrededor. Es necesario que tú y yo tomemos este ejemplo de Sama. Es necesario que tú y yo nos paremos el día de hoy y hagamos frente a ese enemigo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice aquí, a través de la fe. Yo espero que tú hayas entendido este consejo que Dios trajo hoy para ti y que sea de mucha bendición para ti y mucha bendición para tu familia.
Es tiempo de practicar nuestra fe, es tiempo de practicar el poder de Dios, es tiempo de practicar el amor y el dominio propio para echar fuera el temor que está acechando nuestras vidas. Dios te bendiga y que esta palabra sea de gran bendición. Comparte este devocional para que muchas personas sean bendecidas con la palabra del Señor. Dios bendiga tu vida.